Un ejemplar de patriota boliviano, Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar aquí. Agradecer y felicitar a nuestro querido amigo Pedro Corso y a todos los concurrentes a este evento tan importante sobre un tema de tanta actualidad que es el tratamiento de la situación del castrismo en las Américas. Ustedes saben que uno de mis últimos libros se llama Las dos Américas y yo sostengo en él que la América está dividida en dos, pero no por las condiciones o por las características en que histórica o tradicionalmente se dividía América. Se sostenía que había una América latina y una América anglosajona, cosa que es cierta, pero con el proceso de integración y de globalización esa división es prácticamente inexistente. Se hablaba de una América rica del primer mundo y una América del tercer mundo. Esa figura tampoco es del todo aplicable. Se hablaba de la América del centro y de la América de la periferia. Se ha querido dividir por diferentes parámetros a las Américas, pero el parámetro del siglo XXI es que hay dos Américas porque una es democrática y la otra es dictatorial. Y la América dictatorial tiene su origen y su centro de operación en la Cuba castrista y está expandida en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Hoy, en el año 2017. Estuvo mucho más expandida porque en determinado momento en este mismo siglo controlaba la Argentina de los Kirchner, el Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff, estaba metida en el Uruguay con Mujica, estaba penetrando en el Perú, donde casi llegó a tomar el poder con una serie de intentos, presionando Colombia, influyendo en Centroamérica, controlando el Petrocaribe que todavía controla y haciendo una serie de acciones de penetración incluso en los países más desarrollados como los Estados Unidos y el Canadá. Esas dos Américas tienen como eje de confrontación la democracia con características de libertad, respeto a los derechos humanos, derecho de propiedad, libre mercado, libertad de prensa, previsibilidad, posibilidad de tener el futuro que el ser humano se pueda tallar en la mayoría de los países y en la otra mano, en las dictaduras, todo lo contrario. Reducción de la libertad al mínimo, pobreza, miseria, un régimen casi esclavista, una dinámica de permanente crisis, violencia, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y toda clase de crímenes porque los regímenes dictatoriales del siglo XXI instaurados y liderados por el castrismo son regímenes de delincuencia organizada. Les quiero además recordar cómo se forma, cómo se llega a esto. El año 1999, la Cuba castrista era el único país dictatorial de las Américas. Pero sucede que en Venezuela gana la elección un golpista, un exmilitar llamado Hugo Rafael Chávez, en un régimen muy inestable, que una vez toma el poder en Venezuela, acude inmediatamente ante Castro a Cuba, y sin que la democracia del hemisferio lo perciba, se establece una alianza que se vería con claridad muchos años más tarde. Una alianza que le permite a la Cuba castrista salir del periodo especial, empezar a tener una actividad económica más o menos saludable, pero sobre todo recrear el proyecto foquista de los 60, que buscaba la expansión de lo que llaman revolución castrocomunista, revolución cubana, por todas las Américas. Para eso tenía el dinero, reajustan, como lo ha señalado Pedro Corso, su estrategia y ponen en marcha un proceso en el que parcialmente cambian la violencia por el uso del propio sistema democrático. A partir de esa alianza entre Castro y Chávez, se empiezan a producir hechos que no se imaginaban en América Latina. Cae un presidente en la Argentina,
es derrocado otro presidente en el Ecuador, Yamil Mahuad. Después es derrocado un presidente en Bolivia, Sánchez de Lozada. Cae un presidente en el Ecuador, de nuevo Gutiérrez. Y se produce un golpe de Estado en la Organización de Estados Americanos, donde el dignísimo expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, es acusado en su país por un hecho de corrupción que nunca existió y del que ha sido liberado, pero al ir a defenderse es vilmente detenido y obligado a dejar cesante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que de inmediato es ocupada por el sistema castrista con la figura de Insulza, que es sin duda la mayor vergüenza para esa organización durante 10 años. Usan también la violencia. Usan la violencia para potenciar a las FARC, usan la violencia para generar masacres y confrontación en diferentes gobiernos que querían desestabilizar, y usan la violencia para sostener y estabilizar los regímenes que introducen desde Cuba y Venezuela, como lo voy a demostrar en el caso boliviano. Con ese marco de referencia histórico imprescindible para entender lo que pasa en las Américas, permítame hablar del tema para el que me han invitado, que es Bolivia. Bolivia siempre ha sido un objetivo de la dictadura castrochavista de Cuba. ¿Por qué Bolivia? Desde la década de los 60. No se olviden que es Bolivia donde mandan a la guerrilla el Che Guevara y donde muere el Che Guevara. ¿Por qué Bolivia? Bolivia es un país ubicado en el centro de Sudamérica. Su condición y su situación geopolítica es extraordinaria. Si controlas Bolivia, te puedes expandir al Perú, al Brasil, a Chile, al Paraguay, a la Argentina, y puedes gravitar sobre el Uruguay. La posición es vital. Desde el punto de vista político, Bolivia no era en la década de los 60 el país más estable, aunque sí en la década de los 90 y al inicio del siglo XXI disfrutaba de una democracia de mucha estabilidad, pero al ser un país en desarrollo, al ser un país pobre en crecimiento, el hacer desestabilización en Bolivia es económicamente barato. Con $1 en la Bolivia del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, podías generar mucha más desestabilización que la que necesitabas para hacerlo en la Argentina. Si el gobierno castrista en su alianza con Chávez necesitaba $10 para hacer una movilización en la Argentina, en Bolivia le bastaba 1. Y para hacerla en el Brasil necesitaba 20. Y para hacerla en otros países necesitaba mucho más dinero. Por eso es que no es una casualidad que países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, después de controlada la riqueza venezolana, hayan quedado bajo el control del castrochavismo. Y el otro tema es el tema de la riqueza boliviana. Bolivia es un país muy rico desde el punto de vista minero. Produce plomo, plata, oro, estaño, zinc, pero también es una reserva mundial en materia de minerales estratégicos. El litio, los minerales que se utilizan para los desarrollos nucleares están en Bolivia y hoy día están presumiblemente siendo cuasi entregados a las alianzas criminales que el régimen castrochavista ha hecho más allá del hemisferio. Recordemos que el Che Guevara estuvo en Bolivia en una guerrilla, fue un acto de agresión a mi país, las Fuerzas Armadas bolivianas se defendieron con asistencia militar de instrucción de parte de los Estados Unidos, no de soldados ni efectivos, y el Che Guevara fue muerto y la guerrilla fue derrotada. Lo que ha pasado con la ocupación castrista de Bolivia, que viene de la mano de Evo Morales, es que hay que definir o marcar dos momentos históricos para hablar de la relación de la Cuba castrista en Bolivia y sobre Bolivia. Y esto es lo que he denominado Bolivia de la guerrilla del Che Guevara al narcoestado castrochavista de Evo Morales. Del año 67, de los 60, en que la guerrilla castrista invade Bolivia hasta desde el momento de la muerte del Che Guevara, que se produce el año 69, se produce un momento histórico en el cual Bolivia se defiende, Bolivia se integra, estaba en curso el proceso de la Revolución Nacional iniciado el 9 de abril de 1952, que le llevó a Bolivia reforma agraria, que le dio a Bolivia voto universal, que hizo ciudadanos a todos los bolivianos.
y que con los problemas de un país de la naturaleza de Bolivia avanzaba construyendo la nación boliviana en base a la alianza de clases, no a la lucha de clases. Eso era absolutamente negativo para las condiciones de agresividad y de invasión castristas y por eso, entre otras cosas, perdió la guerrilla. Pero ahora, en el siglo XXI, lo que ha sucedido es que de la mano de la alianza castrochavista y de la alta traición que algunos bolivianos cometen en mi país, Evo Morales, un dirigente cocalero de la coca ilegal de Bolivia, ha llegado a la presidencia, ha suplantado la constitución política de la República de Bolivia, ha liquidado la República de Bolivia, ha creado un Estado plurinacional y ha hecho todo lo necesario para convertir, como el mundo lo señala, a ese Estado plurinacional de Bolivia en un narcoestado. Ha pasado de producir 3.000 hectáreas de coca ilegal que había en el año 2003 a cerca de 50.000 hectáreas de coca, y la coca es un producto, la base de la droga, la cocaína, que produce 4 cosechas al año y además ha integrado el círculo de producción porque en toda la zona cocalera del trópico de Cochabamba, de la cual es líder Evo Morales, ya se produce integrada a la producción de coca la pasta base de cocaína. O sea que los productores de coca son productores de droga. En ese escenario han instituido en Bolivia un sistema copia del sistema venezolano. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es un reflejo de aquello. Han establecido metodologías que son exactamente la metodología del control político y social que el régimen castrista usa en Cuba: miedo, control político, amedrentamiento, enjuiciamiento, encarcelamiento, crímenes, asesinatos, masacres. Y por eso Bolivia tiene hoy día más de 100 presos políticos, tiene más de 1.200 exiliados políticos en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en España y en los Estados Unidos. Por eso, en el marco general de la región, lo que era para fines del siglo pasado el exilio cubano se ha convertido en el exilio latinoamericano. Ustedes han visto aquí llegar a los venezolanos, han visto llegar a los bolivianos, han visto llegar a los ecuatorianos y ven a los nicaragüenses que no se quieren ir. En esa dinámica, la influencia castrochavista en Bolivia me permite señalar que el gobierno de Evo Morales es un gobierno títere y subordinado y sometido al castrochavismo, al castrismo, porque el castrismo se ha apoderado también de Venezuela. Es un gobierno que comete alta traición a la patria porque ha entregado la República de Bolivia y permite que hoy día en Bolivia sucedan algunos de los hechos que les voy a relatar. El sistema de seguridad del Estado está en manos del G2 cubano y de la inteligencia venezolana. Se hace aparecer como si fuera la inteligencia venezolana porque ese es el disfraz con el que los cubanos operan en Bolivia. Se presentan como oficiales venezolanos. El sistema de identificación personal, el manejo de la identidad, del ID y los pasaportes está también en esas manos con el pretexto de que eso se ha trasladado al Ministerio de Gobierno. Hay una brigada de más de 1.000 médicos castristas que han ido a quitar el empleo a los médicos bolivianos y que, además de ser médicos esclavos, pobres, no tienen la culpa, representan un rédito de dinero que el Estado boliviano, el pueblo boliviano, le paga al castrismo para que sobreviva. Con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha convertido prácticamente en el proxeneta operativo de este sistema de nueva esclavitud que está en todo el mundo, pero especialmente en los países que controlaba el castrismo: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, qué decir. Se ha producido la penetración a través de un programa de alfabetización. Cuando Evo Morales llega al gobierno, Bolivia tenía menos del 2% de analfabetos, porque la campaña de alfabetización en Bolivia había empezado el año 1952. O sea, era imposible que más de 50 años después no se haya alfabetizado a los bolivianos. Evo Morales presenta aquello como si no hubiera existido y a los 2 años, con la penetración castrista bien pagada, pero con adoctrinamiento, anuncia que se ha alfabetizado a todo el pueblo boliviano.
manejan la educación, manejan el adoctrinamiento. Han construido en Santa Cruz, Bolivia, una escuela militar que se llama la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA, y ahí forman a los nuevos militares antiimperialistas. Han destrozado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en esa dinámica han procedido a una situación en la cual Bolivia, la República de Bolivia, no existe más. La característica del gobierno de Evo Morales tiene que ver con las características del castrismo. Durante su gobierno ha cometido más de 20 masacres. Para el cambio de la Constitución ha cometido la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre en la zona de Chuquisaca, en la zona de La Calancha, y hay cantidades de familias bolivianas que lloran los muertos que han producido bajo el sistema castrista Evo Morales en Bolivia, además acusando a sus víctimas de los delitos que él comete, porque comete las masacres y a la gente que queda viva la acusa, la mete a la cárcel, la convierte en preso político o la obliga a confesar delitos que nunca han cometido. En Bolivia no hay división ni independencia de poderes. El Poder Judicial está convertido en el mecanismo de represión política. Hay del boliviano que caiga en una acusación política. En las dictaduras militares, para tomar un preso político, llegaba un grupo de militares de la dictadura. En la dictadura castrista de Evo Morales, llega un fiscal, cita a las personas y se sabe que ese camino lo va a llevar a la prisión. Bolivia es un país con masacres, con perseguidos, con presos políticos. Es un país en el cual se ha incentivado la metodología política del castrismo, profundizando, abonando y alentando las confrontaciones racistas, regionales y sectarias. Mientras la construcción de la nación boliviana busca la unidad del pueblo boliviano a través de la alianza de clases, el castrismo y la dictadura cocalera del Estado de Bolivia, del Estado plurinacional, busca la confrontación regional, busca la confrontación racial, busca la confrontación sectorial y todo tipo de confrontaciones, porque en esa confrontación y en esa división radica el poder de este tipo de régimen. Yo termino diciéndoles que Bolivia hoy día es un país ocupado, como lo es Venezuela, como hasta hace poco lo era el Ecuador, y veremos el resultado del cambio que ofrece el presidente Lenín Moreno, que nos explicará el doctor Feró, como lo es Nicaragua, pero que hay buenas noticias para estos países en América Latina, porque las dictaduras castrochavistas están cayendo. Todas, desde Cuba hasta Nicaragua, pasando por Bolivia, Ecuador y Venezuela, tienen la característica de que están en evidencia. El mundo ya sabe que no son gobiernos democráticos. Tienen la segunda característica de que están en crisis. Han robado tanto, han hecho tanto mal manejo económico, su modelo económico es tan malo y tan despreciable que están llevando a sus países a la miseria. En Cuba viven en la miseria, en Venezuela ya están en la miseria, Bolivia está 12, 14, tal vez 15 meses más atrás, ha entrado en una crisis económica que todavía se sostiene con el dinero que proviene del narcotráfico, pero que no les va a alcanzar. El Ecuador está en una crisis económica solamente sostenida por la dolarización que tienen, pero no tienen dinero ni para pagar los sueldos. Y Nicaragua está jugando en el filo de la navaja con el enriquecimiento que ha producido asimismo el régimen corrupto de Ortega. El otro elemento es que están vinculados a los peores delitos que hay en el mundo. Están vinculados al terrorismo, están señalados por el tráfico de drogas, por el narcotráfico, presionan las migraciones forzadas y alientan las guerrillas. No hay buenas noticias para las dictaduras. Yo preveo que faltando aún muy poco para la culminación de esta década, vamos a ver caer las dictaduras porque no tienen absoluta viabilidad, y esperemos que en pocos años más, en vez de tener dos Américas, la dictatorial y la democrática, tengamos simplemente una que es una América democrática. Muchas gracias.